cuando nos preguntan a nosotros si somos pecadores, pues la respuesta rápida, pronta nuestra es, ¿cuál? Sí, claro, por supuesto. Lo afirmamos sin dudarlo. Y posiblemente al mismo tiempo decimos, bueno, todos son pecadores. No soy tan malo como de matar, robar o cosas así, ¿verdad? Y ponemos el pecado, le ponemos paños tibios al pecado. Vamos como que poniéndolo ahí como... Y estas actitudes de nuestro corazón, y si lo comparto es porque probablemente yo me identifico con esto, me ha mostrado que probablemente tengamos un concepto muy superficial del pecado y lo que implica el pecado. Si nosotros tenemos un concepto superficial del pecado, así todos son pecadores, ya eso pues ya lo sabemos. Probablemente, y fíjense que estoy usando la palabra probablemente, vamos a tener un concepto superficial de la salvación. Porque si no logramos dimensionar cuál es la profundidad, la anchura, el peso, la dimensión del pecado, tan complejo que era que nosotros no podemos hacer nada para salvarnos, y que soy salvo porque Cristo vino, murió, resucitó y ascendió y un día viene, probablemente también tengamos un concepto superficial de la salvación. Al día en que me muera voy a ir al cielo. Así, como todos los que estamos aquí. Cuando comenzamos a entender la salvación y ver lo que implica nuestra vida en Cristo, entendemos que la salvación, y hemos sido muy enfáticos en esto, la salvación por supuesto que nos salva de la condenación del infierno. Muy bien, esto está claro. Pero también la salvación nos salva de las consecuencias del pecado en este mundo. Es decir, cuando vamos siendo salvados todos los días, en el aquí y en el ahora, bien, la obra de Cristo me sigue salvando, y a ver, quiero decir esto con mucho cuidado, no por una obra mágica, sino porque estoy aprendiendo cuáles son los valores del reino, quién es la persona de Cristo, cuál es la dimensión del pecado y cómo debo responder a los asuntos de la cotidianidad. Pero ¿cómo voy lidiando con otros asuntos de la vida? Con mis pecados, con mis asuntos pendientes, con mis dolores del corazón, con mi pobreza espiritual. ¿Cómo vamos lidiando en cuanto a esto? Hebreos capítulo 2, versículo 2 dice, porque si la palabra hablada por medio de los ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y entendemos que este descuidar no tiene que ver con que un día la voy a perder si soy muy malo. Estamos en Cristo, le pertenecemos a Él y tenemos esta salvación. Muy bien, pero la podemos descuidar, deteriorarla, menospreciarla, tener un concepto superficial de la salvación que tenemos en Cristo por su obra. Así que pensemos un poco en el pecado muy rápidamente. ¿Qué es el pecado? Primera de Juan dice que pecado es transgresión de la ley. Bien, es una transgresión y rebelión contra la ley divina. Fue algo traído o creado por Satanás. Isaías y Ezequiel hablan en cuanto a este concepto. Paréntesis, les recuerdo que pueden descargar esta presentación en el link que se envían los lunes. Ahí la puede bajar para que haga estas lecturas después. Muy bien. Es una condición del corazón. Bien, Primera de Juan, quiero leer rápidamente Primera de Juan capítulo 2, versículo 9. Y es algo muy importante que eventualmente tendremos que verlo porque es parte de nosotros. No es justificante, por supuesto, pero es parte de nosotros. Primera de Juan capítulo 2, versículo 9 dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Aún podemos tener estas prácticas. La salvación solo está en Cristo, nada más, solo en la obra de Cristo. Primera de Juan 1:7, ya que estamos aquí lo leemos. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Romanos 8:1, lo sabemos, entendemos que si estamos en Cristo, estamos en Él. Bien, entonces, es separación con Dios, muerte espiritual y física, es una esclavitud moral, es parte de la condenación eterna. Así que es muy importante que nosotros vayamos entendiendo, para no ser superficiales, la magnitud del pecado, porque nos habituamos al pecado, nos acostumbramos a responder a los pesos de la vida, a los asuntos pendientes, a los dolores del corazón. Tras que tenemos todo esto, respondemos por medio del pecado, pensando que se va a solucionar cuando más bien lo va a agravar muchísimo más. Ahora, entender esto es importante. Nuestra doctrina personal del pecado revela el concepto que tenemos de Dios, de la naturaleza del hombre, de la expiación y de los principios y posibilidades de la gracia.
Por eso cuando llegamos a Hechos capítulo 13, que es el texto que vamos a ver, bien, no casualmente, sino soberanamente, cuando hablábamos con Erwin, le preguntaba, ¿qué hacemos? ¿Paramos, seguimos? Y me dio mucha luz, dice, no, pero en Hechos 13 está la resurrección. Y lo abrí el texto y me encontré, ¿cuál palabra? Resurrección. Así que vamos a continuar en Hechos 13 hablando sobre la resurrección, la comisión y la transformación que seguimos experimentando. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. ¿Por qué una comisión? ¿La comisión de qué? La comisión del Evangelio. Que yo debo hablar, vivir y experimentar el Evangelio todos los días. Y que otros que no conocen necesitan escuchar que hay un Salvador para sus pecados. Y que su pecado, aunque es cotidiano, es sumamente profundo y muy complejo. Pero que este gran Salvador ha dado o trae vida eterna. ¿A quién? A todo aquel que en Él cree. ¿Por qué una transformación? Porque no pretendemos ser perfectos. Porque cuando hablamos del pecado, creo que es algo muy importante, creo que tenemos que aprender a no hablarlo condenatoriamente. Ah, es que sos pecador. Ah, es que sí, pecador, impío, ¿cómo hace usted eso? Qué bárbaro. Sino que tenemos que hablarlo de un punto de vista de la salvación. Identificar el pecado. Y espero ser claro con lo que quiero decir, no para centrarnos en el pecado, sino en el gran Salvador que tenemos. Es decir, hay un serio problema que no se puede minimizar, que no se puede ocultar, pero nuestra vida y la salvación no se trata de lo complejo que es el pecado, sino del gran Salvador que quita el pecado de la humanidad. Por eso es la base de ¿qué? Es la base de nuestra misión, es la base de nuestra transformación. Cuando nos disponemos nosotros para que el Señor nos transforme, es porque el Cristo resucitado lo ha hecho. Erwin lo hablaba cuando estudiamos Hechos capítulo 9. ¿Quién se le presentó a Pablo? El Cristo resucitado. ¿Y qué le dijo? Yo te voy a guiar. Podemos ver en Pablo un proceso de transformación. Es más, déjenme irme un poco, a volar un poco con la imaginación. Creo que toda la Biblia habla de transformación. Creo que una línea muy interesante es cómo todo va siendo transformado conforme a la imagen del Hijo. La resurrección de Jesús en Hechos 13 es la base de la misión de Dios como el fundamento de la vida del creyente, ya que por ella recibimos de y en Cristo el perdón de los pecados. Ahora, vamos conmigo a Hechos capítulo 13, por favor, pero vamos a empezar por la segunda parte del capítulo 13. Rápidamente, Pedro, Bernabé y Juan Marcos son comisionados. Agarran un barco, cruzan a la isla de Chipre, bien, llegan a un lugar, tienen un encuentro con el procónsul Sergio y con el mago Elimas o Bar Jesús, cruzan toda la isla de Chipre predicando el evangelio y llegan hasta esta otra ciudad, cruzan ya a tierra firme, lo que es hoy Turquía, a Antioquía de Pisidia, y ahí van a tener un encuentro muy importante. Ahí Pablo va a predicar su primer mensaje evangelístico. Y lo que Pablo va a predicar acá, en el capítulo 13, en este lugar, en Antioquía de Pisidia, no confundamos Antioquía, donde está la iglesia, con Antioquía de Pisidia, donde Pablo predica. Ahora lo vamos a ver en un mapa. Aquí estaban ellos, Antioquía, toman un barco, llegan a Chipre, cruzan hasta Pafos, aquí estaba Jesús y el procónsul Sergio, cruzan hasta tierra firme, llegan a Antioquía de Pisidia, y aquí es donde estamos ubicados en este momento. Cuando llegan a la sinagoga, los líderes judíos le preguntan a Pablo, se embarcaron, ¿verdad? ¿Tienen alguna palabra? Por supuesto que sí, ¿cómo no? Tengo una palabra para ustedes. Y Pablo lo que piensa hacer es algo muy similar a lo que hizo Esteban en Hechos 7, que hablo leo, como hacer una teología bíblica desde los inicios, desde Abraham va hablando cuando estuvieron en Egipto, toda esta línea. Pero fíjense conmigo, Hechos 13, a partir del versículo 26. Dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron, pero al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que en él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos.
Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros, Pablo, Bernabé y Juan Marcos, también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Marque la palabra promesa, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. ¿Cómo cumplieron esa promesa? Resucitando a Jesús. Como está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso también en otro salmo dice: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque la verdad, David, habiendo servido su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. En estos textos va a haber un énfasis muy importante en cuanto a lo que Pablo predica. Muy bien. Entonces, dice Pablo a los judíos en Antioquía, él es la promesa cumplida. Génesis 3:15, ¿se acuerdan de ese pasaje? Dice, cuando Dios está dando su veredicto, las maldiciones, él dice, tú le herirás, habrá una separación entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Dice que la simiente de la serpiente morderá el talón y la simiente de la mujer pisará la cabeza de la serpiente. Y es la primera profecía mesiánica, donde se dice, vendrá alguien a restaurar todo esto. En Gálatas 4:4, Pablo dice que en el tiempo establecido por Dios, Cristo nació de mujer. En el punto específico, específicamente ahí en ese momento, Cristo nace como cumplimiento de esta promesa. Más adelante en Hechos 3:21, que ya lo estudiamos, dice que es necesario que Cristo esté en el cielo y que Él regrese, ¿para qué? Para restaurar todas las cosas. Es decir, que la resurrección de Cristo en Génesis 3:15, bien, o cumple lo que Génesis 3:15 dice. Más adelante en Tesalonicenses, Pablo va a decir que Cristo va a descender y termina el versículo 18 diciendo, y así estaremos para siempre con Él. Es decir, Pablo hace un énfasis claro de que Cristo es el Mesías esperado. Pero la forma en cómo lo presenta a estos judíos es tan clara y tan precisa y tan fundamentada bíblicamente que no pueden debatirlo. De hecho, al final de esta primera predicación, ellos le dicen, vuelvan el próximo sábado. Y seguimos hablando de esto porque es muy importante. Hay dos textos que se mencionan aquí y quiero verlos rápidamente. Salmo 2:8, por favor, que fue el texto que usó Pablo, que es un salmo sumamente importante, un salmo mesiánico, es decir, que anuncia quién es Cristo. Salmo 2, leemos versículo 1. Y mientras leamos este salmo, pongan en su mente tres escenas. Pongan en su mente la escena de la caída, Génesis 3, cuando Adán y Eva dicen, nuestra forma. Pongan en su mente Génesis 6, cuando dice que el pensamiento del hombre era de continuo solamente el mal. Y pongan en su mente las escenas que pasaron ayer, figurativamente hablando, o antier, cuando los líderes judíos y Judas vienen para apresar a Jesús y para llevarlo a juzgarlo injustamente. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra, y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuyas los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían, todos los que en Él creen. Cuando llegamos a ese Salmo 2, estamos hablando de que la misión de Dios se consuma en Jesús. Y el primer aspecto importantísimo aquí es que ante la maldad del mundo, ante el pecado de la humanidad, ¿qué hace Dios? El mundo se ha revelado, Génesis 3, Génesis 6, los capítulos que mencioné anteriormente. ¿Qué hace Dios? Envió a mi Hijo.
ante la dimensión del pecado de la humanidad y el distanciamiento que había, se da el envío del Hijo. Filipenses capítulo 2, por favor, versículo 11, Pablo va a hacer este énfasis y luego vamos a saltar a Hebreos. Filipenses capítulo 2, versículo 11, dice, vamos a leer desde antes, desde el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El día en que Cristo regrese, yo estoy seguro que cuando vean a Cristo descender de los cielos, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Él es el Señor. ¿Qué hizo Dios ante el pecado de la humanidad? Envió a su Hijo. Vamos a Hebreos capítulo 10, por favor. Porque aquí es aún más explícito lo que queremos entender. Versículo 1 hasta el 10 del capítulo 10 de Hebreos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos, maduros a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria a los pecados. ¿Cuál es la idea? Este día de expiación, Levítico 16, cada año se tenía que celebrar para cubrir los pecados. Tenían un año de vigencia y al próximo año tenían que volver y hacerlo nuevamente. Y así por el resto de su vida. Y el autor a los Hebreos dice, si hubiera sido que quita el pecado, ya está. Pero por eso se recuerdan los pecados cada año para volverlos a cubrir. Previo a Cristo, versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y aquí nos preguntamos, ¿cuál sangre puede quitar los pecados? ¿Qué quita el pecado? Versículo 5. Por lo cual, ante el pecado de la humanidad, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda, no quisiste. Bueno, Señor, hacemos sacrificios, damos ofrendas, damos más dinero a la iglesia, vamos todos los días a la iglesia, hacemos cultos, hacemos una comunidad monástica. Sacrificios y ofrenda, no quiero. Mas me preparaste cuerpo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, porque eran superficiales. Esa fue la dinámica del pueblo de Israel, fue superficial. Al punto que Dios va a decir en los profetas, estoy harto de sus fiestas, sus ofrendas, sus sacrificios, porque son superficiales, me hastían. He aquí, versículo 7, he aquí, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro escrito de mí diciendo, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Versículo 10, en esa voluntad, ¿en la voluntad cuál? En que Cristo vino a este mundo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Por eso Juan dice, aquí Él vino a quitar los pecados de la humanidad. Entonces, el Salmo 2 nos enseña de que esta misión, bien, es el envío del Hijo. Pero al mismo tiempo, esta misión no es exclusiva. Los judíos pensaban que era solamente para ellos, y al final lo vamos a ver un poco esto, para nosotros. Pero en el Salmo 2, como leímos, a todas las naciones, a todo aquel que en Él confía, a todo aquel que en Él cree. Esta comisión a los gentiles no es nueva, ya estaba profetizada. Y esta comisión finalmente es dada a la iglesia, porque Pablo viene en Hechos, en Antioquía de Pisidia, y él predica diciendo, este es el cumplimiento, ¿para quién? Para todo aquel que en Él cree. Ahora, Pablo cita otro pasaje que está basado en Isaías 55:1 al 3, y es que la presencia de Dios se hace tangible por medio del Espíritu Santo. Vamos a Isaías capítulo 55, porque también habla de esta salvación que tenemos en Él. Isaías 55, versículos 1 al 3. A todos los sedientos,
venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Yo cuando leo este versículo me acuerdo de la mujer en Samaria. Cómo vino y encontró la fuente de agua viva. Venga, no hay problema. ¿Quién es? Venga, es mujer samaritana, no hay problema. Vengan todos, no hay ningún problema. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros, ¿qué? Pacto eterno. ¿Cuál es la característica del pacto eterno, del nuevo pacto? La presencia del Espíritu Santo en nosotros. Esa es la marca. Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Cuál fue la misericordia firme que Dios hizo a David? Vamos por favor a 2 Samuel capítulo 7, que habría que tener mucho tiempo para poder ver ese capítulo 7, que es increíblemente apasionante, pero para resumirlo, leamos el versículo 15. Ahora ponemos en contexto, este es el pacto de Dios con David. David un día se levanta caprichoso, Dios, te voy a construir una casa. Y el profeta Natán le dijo, David, haz todo lo que tienes que hacer. Y Dios le dijo, vos me haces una casa a mí. Por favor, David, yo te voy a construir una casa, pero es una casa eterna. Esta casa no es un templo donde yo vaya a habitar. Esta casa no es temporal. Esta casa es eterna y va a surgir a partir de David. Y a partir de David, podemos leerlo después, habla de una casa, de un trono, de un reino, donde va toda esta línea. Pero en medio de esas promesas del pacto de Dios con David, Dios enfatiza a David que él no va a apartar sus misericordias. 2 Samuel 7:15. Dice, vamos a ver desde el 14. Yo le seré a él por padre y él me será por hijo. Esto es el lenguaje pactual. Cuando usted lea, y les voy a dar un minuto nada más, cuando usted lea esa expresión, habla de un pacto incondicional entre Dios y la humanidad. Dios pactando con el hombre, yo voy a ser su padre y ustedes mis hijos. Hay un compromiso, hay un pacto. Yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, la cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Casa, reino y trono. En el 15, no voy a apartar mi misericordia. ¿Qué hizo Dios con Saúl? Cuando Saúl se rebeló delante de Dios, ¿qué hizo Dios? Yo me aparto de Saúl. Saúl era el primer rey, para él iban a ser la casa, el trono y el reino, y Dios dijo, no, yo no voy a trabajar con Saúl. Voy a traer a David, un hombre conforme a mi corazón, y le voy a dar la misericordia a David. ¿Cuál es la misericordia de David? Nunca lo voy a desechar. Porque de la descendencia de David vendrá una persona que no verá corrupción. Como dice en el Salmo 16, David murió y vio corrupción. Pero vendrá uno de la casa de David que no verá corrupción. Él va a ser el que cumpla en el versículo el 16, y será firmada tu casa y tu reino para siempre ante tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Cuál es el descendiente de David? De quien la misericordia de Dios nunca se apartaron y que tiene un trono, un reino y una casa eternamente estable, sino el Cristo resucitado. Este es el punto que Pablo estaba queriendo demostrar en Antioquía de Pisidia. Lo va a decir más adelante en el Salmo 16, David no vio corrupción, pero el santo no vio corrupción. Y termino esta primera parte con dos ideas sumamente prácticas. Número 1, la resurrección de Cristo tiene que ver con la misión de Dios, porque se consuma en Jesús y es comisionada a la iglesia. Por eso cuando acabamos el culto, solemos decir, hermanos, somos enviados. ¿A qué? A vivir esta comisión. ¿Y cómo vivimos esta comisión si no por el Cristo resucitado? ¿Cómo? No hay otra manera. Y segundo lugar, si la misión es compleja, la presencia de Dios se hace tangible ¿por medio de qué? Podemos entender que nosotros tenemos el Espíritu Santo y que la misericordia de Dios no se aparta de nosotros. Y que así como Dios se apartó de Saúl, no se va a apartar de nosotros. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, él dice, vayan, mientras vivan, ¿qué?
hagan discípulos. ¿Se acuerdan? Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y después, ¿qué dice? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Quién está con nosotros? El Espíritu Santo. Juan capítulo 14, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá el Espíritu Santo. Esta promesa es tangible, es genuina en el Espíritu Santo, y es lo que Pablo quiso demostrar en Antioquía. ¿Qué va a hacer Pablo después? Va a hablar ahora del perdón de los pecados. Dijimos entonces que el mensaje que Pablo comenzó a predicar en Antioquía de Pisidia tenía que ver con un fundamento bíblico, diciendo de que en el Salmo 2 Dios envió a Cristo. Muy bien. En Isaías 55, tomado de 2 Samuel 7, encontramos que Dios no iba a apartarse de la misericordia del descendiente de David, de Cristo, que está con nosotros, y que su santo, que es decir, Cristo Jesús, no vería corrupción. Bien, ahora, antes de que Pablo predicara, devolvámonos en el tiempo y leamos un poquito capítulo 13. El capítulo 13 es un capítulo que marca una transición muy importante, porque ya vamos a lo último de la tierra. Si usted se acuerda, el bosquejo de Hechos, en 1:8, dice que me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. Muy bien, ya fuimos, Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Aquí va a empezar lo último de la tierra. Y en la mente de Pablo, lo último de la tierra se iba a extender hasta Roma. Usted puede leer en Hechos capítulo 15 que Pablo tenía como meta final llegar hasta España, de hecho, hasta la provincia de Hispania, la actual Portugal, que era lo último del mundo conocido en aquel momento. Aquí comienzan. Ahora, ¿cómo comienza? Comienza con la misericordia de David. Leamos Hechos 13, 1 en adelante. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ya no más Jerusalén, ahora cambiamos el centro a Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ellos eran profetas y maestros. Estaban sirviendo en Antioquía. Si usted se acuerda del capítulo 11, hubo muchos gentiles que creyeron y comenzó ahí la congregación. Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, estos 5 personas, dijo ¿quién? La presencia de Dios con nosotros, el Espíritu Santo, las misericordias a David. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bien, aquí está la guía del Espíritu Santo para continuar la expansión del Evangelio. Pablo y Bernabé tienen la comisión de anunciar este mensaje que ya venían predicando en otros lugares, donde fueron guiados por el Espíritu Santo. Y aquí comienza entonces lo que popularmente conocemos como el primer viaje misionero de Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Muy bien, que eso es importante para los capítulos que vienen más adelante. Versículo 4. El Espíritu Santo, la misericordia de David, dice algo, ¿y qué hacen entonces las personas? Obedecen, actúan, responden. Versículo 4. Ellos, Pablo, Bernabé y Juan Marcos, entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían a Juan de ayudante. Este es Juan Marcos, sobrino de Bernabé, no Juan el apóstol. Muy bien, llegaron a este puerto, predicaban el evangelio, solo estaban predicándole a los judíos, nada más. Muy bien, cruzan toda la isla predicando y llegan a Pafos. Y aquí en Pafos vamos a tener un incidente que vamos a leerlo porque vamos a aprender algo de ahí. Versículo 6. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, es un gobernante zonal. Varón inteligente. Reina Valera dice prudente, pero la palabra más acertada es inteligente. Un varón inteligente. Sergio Paulo, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Limas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?
Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaban quien les condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Este evento es importante porque va a ilustrar, va a describir cómo es la vida ahora de los discípulos de Jesús. Esto es lo que realmente implica una misión. Hay un conflicto espiritual y se van a levantar oposiciones y enemigos a la fe del Evangelio. Algunas veces estos enemigos no van a tener mucha contra, pero vamos a encontrarnos en esta postura. Nosotros ocupando el llamado de Pablo, de Bernabé, de Juan Marcos, y estando en este punto intermedio entre anunciar el mensaje a personas como Sergio Paulo, que necesitan escuchar el Evangelio, y personas que se van a levantar, que no van a creer, que van a ser estorbos para la obra, como el mago. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa después de esto? Ellos siguen y cruzan, como dijimos, hasta Perge, y luego vienen a Antioquía, que fue parte del texto que yo leí. Lo que entendemos es esto: la resurrección de Jesús es tanto la base de la misión. Lo que Pablo, Bernabé y Juan Marcos están haciendo ahorita, bien, es anunciar que Cristo resucitó. No simplemente, como decía Erwin, como un hecho histórico, sino como la fuente de transformación, porque también, aparte de la base de la misión, es el fundamento de la vida del creyente. Es muy interesante, y los animo a hacerlo, que mientras vamos estudiando Hechos, vayan leyendo las cartas del Nuevo Testamento, porque mucho de la experiencia de Pedro, de Juan, de Pablo, en esta vida de Hechos, se va también a expresar en las epístolas del Nuevo Testamento. Entonces, la resurrección es base de la misión. Todo lo que Pedro, Pablo, Bernabé, Juan Marcos, Juan, quien sea, vayan a hacer, ¿cuál es el fundamento de lo que hacen? Cristo ha resucitado. En Él está el perdón de los pecados, que ya lo vamos a ver en un momento. Y al mismo tiempo, mientras anuncia, bien, es el fundamento de mi vida como creyente. Por eso entonces, seguimos siendo transformados, por supuesto. En ella, en esta resurrección, tenemos el perdón de los pecados. Y aquí vamos a saltarnos un poquito hasta en el mismo capítulo 13, pero vamos a continuar donde dejamos en la primera parte, versículo 37 del capítulo 13. Vamos a leer desde el 37 hasta el 41. Terminamos nosotros la lectura anterior en el 36, porque a la verdad David, habiendo servido su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Ahora sí, mas aquel a quien Dios resucitó, no vio corrupción. Salmo 16. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, ¿quién es Él? Jesús. Muy bien. Se os anuncia, por eso la resurrección de Jesús, ¿qué es? Es la base de la misión. O sea, todo lo que usted y yo vivimos, a ver, voy a ponerlo un poco más cotidiano. Ahora hablaba con Maureen y estábamos hablando mañana, la mayoría vuelve al trabajo. Yo iré de rumbo a mis vacaciones, lo siento mucho. Pero aún de vacaciones estamos en misión. La forma como nos conducimos, vivimos, es parte. Mañana vuelve a su trabajo, a sus ocupaciones, salimos de vacaciones, pero ¿la misión tiene vacaciones? No, por supuesto que no. Yo necesito mañana en mis vacaciones seguir viviendo ¿qué? La resurrección de Jesús como fuente de mi vida, de mi esposa, de mis hijos, como base de la misión, en cómo me conduzco, en cómo vivo. Y si tengo la oportunidad de compartir el Evangelio a alguien, estoy de vacaciones, no predico el Evangelio, no anuncio el Evangelio. Por supuesto que no. Entonces, esta es la base de la misión. Lo mismo que me sigue transformando a mí. Y Pablo va a decir, porque en ella recibimos el perdón de los pecados. Volvamos a leer, por favor, versículos 37 en adelante. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, es decir, Jesús. Sabed, pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia el perdón de los pecados, y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, fue lo que leímos en Hebreos 10, en Él es justificado todo aquel que cree. ¿Quién es todo aquel que en Él cree? Cualquiera. Muy bien, mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores,
y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen estas cosas. Y despedida a la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Para el siguiente día de reposo, Pablo y Bernabé continúan hablando el evangelio, muy bien, pero los judíos se oponen y oponen resistencia. Pero fíjense la respuesta de Pablo y de Bernabé, versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Mientras tanto, los judíos continuaron con su persecución. Ahora, quiero compartir rápidamente algunas lecciones, aprendizajes, 4 muy sencillos y muy prácticos que queremos tener para que luego celebremos la cena del Señor, porque estos vienen de la resurrección de Jesús. Bien, en primer lugar, Hechos 13, 1 al 3, hablamos de esta comisión que fue dada por el Espíritu Santo. La resurrección es una convicción experimental. ¿Qué quiero decir? Usted y yo podemos sentarnos desde un aspecto apologético de la defensa de nuestra fe y comenzar a crear una serie de argumentos para probar que Cristo está vivo. Y está muy bien. Es necesario, hay que hacerlo. Yo lo puedo creer personalmente, pero creo muy personalmente que si no experimentamos la resurrección de Jesús, no es una convicción experimental, no sé hasta qué punto entonces hemos comprendido lo que significa que Cristo resucitara. Cuando hablo de experimental, ¿qué estoy diciendo? Que yo en la vida que estoy viviendo, estoy viendo y sintiendo y pensando y haciendo ya no mi voluntad, sino lo que el Señor está transformando en mí por medio de aquel que tiene la vida abundante y plena, aquel que prometió una vida nueva. Yo he venido para daros vida nueva. En Juan habla Jesús de que el que cree en Él será como una fuente que salte para vida eterna. Pero ¿qué pasa con aquellos creyentes que no experimentan la vida nueva, la vida eterna, la vida abundante, la fuente de salvación? ¿Qué pasa? ¿Será que no han entendido completamente lo que tiene que ver con el Cristo resucitado? Que más bien es como una carga más y una lucha más, y pareciera ser que como estar en Cristo es más el conflicto que la vida abundante que en Él tenemos. Por eso es importante entender, es una convicción experimental. El hecho, y no nos ha tocado a nosotros, el hecho de que estos hombres siguieran compartiendo el Evangelio a expensas de su propia vida, ya habían matado a Jacobo, ¿se acuerdan? Capítulo 12. Van a ir a lugares de gentiles, donde los judíos van a caldear los ánimos para asesinarlos. Ellos van a ir, simplemente porque es una religión, simplemente porque me pareció que era lo más conveniente. Hay una experimentación, una vivencia de esa resurrección. Y es la primera lección que tenemos que aprender. La resurrección la proclamamos, la anunciamos, cantamos, vivámosla. Permitamos que el Espíritu Santo que está con nosotros siga transformando nuestra forma de pensar, sentir y hacer, que es parte fundamental de nuestra vida. Colosenses 3, 1 en adelante. Si pues habéis resucitado con Cristo, entonces yo pregunto, ¿he resucitado con Cristo? Bueno, al menos yo sé que yo sí. No puedo dar fe por nadie más, ni siquiera de mis propias hijas. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿sí? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está protegida, escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir lo terrenal en vosotros. Creo que esta dinámica de aprender a ver las cosas de arriba y comprender o construir una cosmovisión desde las cosas de arriba y buscarlo intencionalmente y hacer morir las cosas de la carne intencionalmente es parte de esta resurrección. Muy bien, segundo aprendizaje. El pecado es un asunto serio.
lo dijimos al principio. El pecado no lo tomamos como la base de nuestro actuar. Usted es pecador, usted es pecadora, usted es pecador. El pecado se señala porque nos va a guiar a encontrar el Salvador. Muy bien, y eso es muy importante. Algunos sectores del cristianismo toman el pecado como un instrumento de manipulación. Si usted no ofrenda, si usted no viene el domingo, usted está en pecado. Ojo, no es así, no es superficial. Es un asunto sumamente profundo y doloroso. De hecho, todos los dolores de la vida que tenemos nosotros, todos los sufrimientos, es porque alguien pecó o porque yo pequé. Los dolores, las traiciones, los insultos, los menosprecios, las actitudes, las divisiones, nacen en su esencia más profunda desde alguna práctica de pecado específica. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Y 6:23 nos enseña de que, por supuesto, la paga del pecado es muerte, separación, con Dios, conmigo mismo, con el prójimo, con la creación. Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un contraste abismal entre uno y otro. Muy bien. Tercero, el perdón de los pecados, como leemos aquí en Hechos 13, es absolutamente por gracia, el cual creemos y recibimos por la fe. No hay nada, absolutamente nada, que podamos hacer nosotros para merecer una salvación tan grande. La creemos por la fe. Entra un papel colaborativo, por supuesto que sí, en el aceptar, creer, pero simplemente descansa todo en la persona de Cristo. Algunas ideas sobre el perdón. Perdón es que Dios nos perdona sabiendo que vamos a volver a pecar. Perdón la respuesta al perdón no es perfección, es fidelidad. Cuando Dios nos perdona, Él no espera perfección, Él espera fidelidad. Yo sé que vas a caer, vas a fallar, pero espero fidelidad, no perfección. La respuesta al perdón no es deuda, es liberación. Estoy en deuda, Señor, contigo. ¿Cuánto te debo? Nada. Tienes una vida abundante, nueva. Perdón no es una licencia para pecar, es el fundamento de la transformación y la disciplina de la santidad. No peco libremente, perseveraremos en el pecado porque la gracia abundó. De ninguna manera. Este perdón más bien nos llama a nosotros a vivir esta vida plena. Cuarta lección, en Cristo justificado todo aquel que en Él cree. Juan 3:16, vamos a leerlo por favor, yo sé que usted lo sabe de memoria, pero quiero leerlo junto con los siguientes versículos porque son clarísimos para aprender a descansar en Cristo. Juan 3:16 al 18. Dice Juan, hablándole a Nicodemo, tomando el ejemplo de la serpiente que se levantó en el desierto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Me entienden el punto? No es la magnitud del pecado, es serio, es profundo, es complejo, sí, pero Él no vino a condenar, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entender mi pecado y verme atrapado en esa maraña de asuntos no significa hundirme ahí ni ver qué hago para resolver. Es poner la mirada en el gran Salvador, en aquel que me da una vida eterna y quita este pecado. 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando Pablo termina su mensaje allá en Antioquía de Pisidia, él cita un pasaje de Habacuc, lo leímos anteriormente. Cuando Dios habla a Habacuc, le va a decir en el versículo 6, le va a decir a Habacuc, yo voy a usar a la nación enemiga de Israel para juzgar a Israel. ¿Saben el cachetazo a la dignidad judía de que Dios use un pueblo gentil y enemigo para disciplinarlos? ¿Saben el golpe étnico, moral, ético? Y Habacuc se quedó sin palabras. Habacuc comenzó a quejarse de Dios. Señor, ¿cómo es posible que un pueblo pagano venga para juzgarnos? Yo lo estoy haciendo, Habacuc. Y cuando lo prepara para eso, le dice, mirad entre las naciones, observad asombrados, admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeráis si se os contara. Voy a enviar a Babilonia.
Pablo lo usa aquí desde otra perspectiva. Cristo viene a morir por la humanidad, resucita no solamente para los judíos, sino para todo aquel que en él cree. Era imposible de creer, no era aceptable. Por eso todos estos disturbios a partir del capítulo 13, donde las personas quieren derrocar este plan de Pablo, Bernabé y de otros que se van a levantar. Es asombroso, nadie lo cree. De hecho, si ustedes recuerdan lo que hemos estudiado, los judíos usualmente decían, entonces los samaritanos también pueden recibir el Espíritu Santo. Entonces los gentiles con Cornelio también pueden ser salvos. No lo van a creer. Se lo pongo en otro contexto. Usted mismo cree su historia. Usted puede verse antes de ser creyente, donde estaba usted sin Cristo, donde yo estaba hace 35 años atrás, sin Cristo y hacia dónde iba. Y verse hoy sentado en una iglesia pandereteando. Puede creer su historia. ¿Qué hago yo aquí? ¿Cómo llegué yo a este punto? Es una obra que yo no puedo creer. Es solamente la persona de Cristo. Él va haciendo estas historias reales por la experimentación de su resurrección. 1. Usted y yo estamos en el papel de Pablo y Bernabé. Llegamos a Pafos y anunciamos el Evangelio. Hay otros muchos, como el procónsul Sergio, que están sedientos de escuchar la palabra de Dios. Cuando somos enviados cada domingo, estamos llamados a encontrarnos con estos Sergios, que están ansiosos de oír la palabra de Dios y que necesitan ver la palabra de Dios en nosotros y oír la palabra de Dios de nosotros, de nuestra boca. Lo necesitan. Y al mismo tiempo vamos a encontrarnos algunos elimas en el camino, que nos van a querer destruir, que nos van a querer hacer mermar, que se van a oponer al reino de Dios. Nada más lo digo así, que Dios nos dé sabiduría para saber tratar con ese tipo de personas y poder declarar la verdad del Cristo resucitado cuando sea indispensable hacerlo de una forma clara. Pedro nos enseña más adelante de que tenemos que estar preparados, ¿para qué? Presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros y que lo hagamos con mansedumbre y con respeto, de decir, hay un Cristo resucitado. Hoy vemos muchos elimas a través de ideologías, movimientos, posiciones intelectuales, filosofías, cosmovisiones, personas que se oponen al Evangelio. Nuestro rol es el de Pablo y el de Bernabé. El único juez que juzga es Dios. Nuestro rol es el de Pablo y el de Bernabé. Hay una quinta lección. Antes de verla, simplemente quisiera volver a leer este pasaje en Hechos capítulo 13, versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de los pecados. La muerte y la resurrección de Jesús es el fundamento de la vida eterna. La muerte y resurrección de Jesús es el fundamento de la vida eterna. En un par de minutos vamos a compartir la cena del Señor. Yo sé que son muchos, pero yo los voy a leer para ustedes. Esta expresión, perdón de los pecados, aparece exactamente igual en el texto original en todos estos pasajes. Zacarías y Juan el Bautista los van a decir, Jesús lo va a decir y los discípulos la van a repetir específicamente la palabra así. Yo se las voy a leer, usted nada más escuche por favor. Lucas 1:77, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Marcos 1:4 y Lucas 3:3. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Jesús, Lucas 24:47. Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hechos 5:31. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Hechos 10:45. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también entre los gentiles. Sigamos al 13:38. Dice, por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados. Y fíjense el último, Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, aquí está Pablo hablando frente a un juzgado romano, para que abra sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad
y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Cuando nosotros leemos el primer versículo, el de Lucas, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación, está hablando de los judíos. Y aún en Hechos 2 habla solamente de los judíos. Pero aquí este último versículo dice todo aquel que él crea, cualquier persona que se acerca a él. Creo que hoy tenemos que recordar al Cristo resucitado es el que ha perdonado mis pecados y que en él tengo vida eterna para seguir viviendo sin esa influencia, sin ese dominio. Un día seremos libres de la presencia del pecado. Mientras tanto, por la resurrección de Cristo, podemos nosotros vivir una vida donde el pecado cada vez sea menos y la santidad sea cada vez más.